Los voy a invitar a que podamos acercarnos ahora a la palabra del Señor. Ustedes no tienen hoy en su boletín el texto, así que vas a tener que sacar o tu cuaderno, tu lapicera o tu celular para tomar nota, pero te invito a que puedas ir al libro de Josué, al capítulo 2 y al versículo 1, para acompañarme en una muy breve lectura, que dice así: Luego Josué, hijo de Num, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Padre, oramos en esta mañana, presentando este momento ahora, seguros de que tu palabra ministrará nuestros corazones, deseosos de ser desafiados, Señor, por tu voz y esperando que nos encuentres fieles, Señor. Que así sea esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Yo me considero, y anoche a algunos amigos con los que iba en el auto les di una muestra más, una persona con TDA. ¿Saben lo que es el TDA? Es el trastorno por déficit de atención. Y yo vivo trastornado por mis déficits de atención. Mi esposa sacude la cabeza, pero todo el tiempo estoy con algún problema de atención, ¿no? Y me pasa, por ejemplo, que encima ahora lo sufro más, bajo de mi oficina, que está allá en el rincón arriba, en el entretecho del salón, del templo, y bajo con un propósito, ¿sí? Voy a ver a alguien, pero en el camino, en esos pasillos largos, porque hasta para llegar al baño hay que recorrer como 40 metros, alguien aparece, alguien me consulta algo, alguien me llama para otra cosa, y minutos después me encuentro de nuevo sentado en el escritorio de mi oficina, ¿sí? Y sigo con mis actividades. Lo que no me di cuenta, y de pronto me descubro que yo había salido con un propósito, volví a mi oficina y el propósito nunca lo cumplí. Yo no sé si a alguno le pasa, a mí me pasa muy seguido, ¿sí? O como me pasó ayer, salí con 2 chicos de acá de la iglesia después de estar un rato largo ordenando cosas, luego del retiro de líderes, y eran ya cerca de las 9 de la noche, y yo vivo para allá, pero tenía que ir para allá porque estaba la corrida de Cipolletti, así que acá en la avenida Leno estaba todo cortado, ¿no? Arrancamos por Irigoyen, pero al llegar a Miguel Muñoz, mi auto dobla solo, ¿no es cierto? Y dobló, y no tenía que doblar. Y entonces uno de los que iba conmigo me dijo, ¿pero no era que estaba cortado por Miguel Muñoz? Sí, estaba cortado por Miguel Muñoz, pero tuvimos que ir hasta Naciones Unidas, pero yo en Miguel Muñoz ya había doblado, ¿no? Bueno, me pasa muy a menudo estas cosas, y capaz que a más de uno de ustedes le sucede. De hecho, hoy estaba escribiendo en el mensaje sobre eso y apareció una notificación en el celular, y ahí fueron mis ojos, ¿no? Y bueno, ¿dónde terminé después de eso? No se lo puedo explicar. Lo cierto es que algo similar, creo, nos sucede en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? Pero a otro nivel a veces. Y creo que hay muchas personas que caminan en pos de la bendición de Dios, pero sufriendo un trastorno por déficit de atención. Caminan en pos de la bendición de Dios, de aquello que Él les ha hablado, que les ha indicado, pero cuando van en el camino, algo les corre la atención y los desvía del propósito. Y de pronto se encuentran de nuevo en el lugar del que habían salido, lamentándose el no entender por qué no llegaron a destino. El versículo que leímos es la primera acción concreta de incursión en la tierra prometida que lleva adelante Josué desde que toma su rol de líder sobre Israel. Conocemos la historia previa, ¿no es cierto? Josué asume la responsabilidad de liderar al pueblo a conquistar la tierra
luego de que toda su generación muriera en el desierto por haber perdido el foco. Habían salido de Egipto con un propósito, pero se habían perdido en el camino. Y por eso quisiera reflexionar sobre estos dos capítulos de la historia, no los dos capítulos de la Biblia, sino estos dos capítulos en la historia de Israel, el de Moisés y el de Josué, comparando algunas diferencias entre el liderazgo de ambos que quizá te puedan ayudar a aplicarlas en tu vida, estas enseñanzas, para no perder el foco. Lo primero tiene que ver con esas voces que vienen, que no las buscas, pero que llegan. Hay voces que uno no está buscando, ¿sí? Pero igual las escuchás e igual te distraen, ¿sí? De nuevo, vuelvo al ejemplo, como te lo explicaba antes, yo no estaba buscando por ahí que alguien me cruce en el camino, pero me cruza y me distrae, ¿sí? Y esa distracción, si yo no la sé atender a tiempo y ponerla en su lugar, ¿sí? Habitualmente me desenfoca. Y sobre todo ese desenfoque viene cuando o estoy cansado o no estoy intencionalmente atento hacia dónde voy y a ocuparme de que nada me desenfoque o me distraiga. Cuando Dios llamó a Moisés, apareció la voz de la inseguridad por su tartamudez, ¿se acuerdan? Y lo quiso desenfocar. Cuando Dios llamó a Moisés y le explicó lo que iba a suceder, lo primero que le puso por delante es su problema, su no puedo. Y esa era una voz interna, una voz que lo quería desenfocar. Cuando llegaron al Mar Rojo y se vieron encerrados, apareció la voz del temor. ¿Y ahora qué vas a hacer? La voz del peligro, la voz del deceso inminente, porque estaban entre el mar y un ejército que los quería destruir. Cuando habían cruzado y ya caminaron por el desierto, apareció primero la voz de la sed, querían agua, después la voz del hambre, querían comer. Y todas estas voces venían a atacar a Moisés y al pueblo, ¿para qué? Para sacarlos de foco. Ahora también le pasó a Josué, ¿eh? Y José pudo haber claudicado si no reaccionaba a tiempo. ¿Saben por qué? Porque habiendo conquistado ya Jericó, un poco más adelante de este versículo que hoy leímos, se relajaron. Vino la voz de la victoria ganada y esto viene fácil, viene de taquito. Y alguien vino a Josué a decirle, ¿sabes qué? Vamos tranquilos, vamos con poca gente, que los vamos a comer. Y se habían relajado y se había Josué desenfocado y ocurrió que enfrentó la batalla de Jai y cuando enfrentó esa batalla tuvieron que salir corriendo y de hecho murieron algunos de sus soldados y Josué quedó paralizado por el miedo y tuvo que ir a la presencia del Señor a ver qué había pasado y a preguntarle al Señor cómo lo podía corregir. Creo que de la misma forma hoy puede sucederte a vos. Dios te habló, empezaste a moverte, pero aparecen esas voces que te sacan de foco y te desvían del camino. Y ponele nombres: inseguridades, conflictos interpersonales, crisis familiares, necesidades económicas, enfermedad, algún hecho inesperado, simplemente leer el diario o escuchar las noticias, escuchar voces de descrédito. La lista sigue, ¿no es cierto? Podría ser interminable. Y capaz que a vos te están viniendo, y estoy seguro de que el Espíritu está moviéndose, así que seguramente te está hablando y trayéndote a memoria esas voces que a vos te hablan, esas que vienen a tu propia vida y te quieren desenfocar. También muchas veces esas voces vienen de cosas que desenfocan porque apelan a nuestros intereses, no a nuestras inseguridades, sino a nuestros deseos. Un amor deseado, aunque quizá incorrecto, y cuando hablo de un amor no hablo solamente de una persona o de una pareja,
Ponele el nombre de aquellas cosas que amás, que deseás, que son importantes para tu vida. Una propuesta laboral o económica tentadora. Gastos de dinero, tiempo, afectos en cosas que deseamos, que nos gustan, que nos atraen, pero que no se alinean al propósito. Voces que vienen y te desenfocan. Es imposible tener el dominio sobre las voces externas a nosotros. Es imposible. ¿Cómo podés hacer para alguien que viene a desacreditarte no te desacredite? Hay gente que vive esclavizada y fracasando porque lo que está esperando es que esas voces desaparezcan para siempre. Y entonces si alguien te trata mal, te desacredita, te dice cosas que no te gustan, vos le entregás la autoridad de arruinarte. Y la verdad es que esas voces no las podés cambiar. Quizá sigan existiendo en tu vida para siempre. Y de hecho, como Pablo lo mencionaba también, ¿sí? Hablando de su aguijón en la carne, quizá haya cosas en tu interior que no cambien jamás. Y capaz que tengas que luchar hasta con la propia voz interior que quiere aparecer cada tanto, decirte, no, vos no vas a poder. Y eso no lo podés manejar, eso no lo podés dominar. Lo que sí podés hacer, y solo eso podés hacer, pero es lo más importante que podés hacer, es decidir qué vas a hacer cuando escuches esa voz. Tampoco es problema escuchar. El punto está en lo que haces con lo que escuchás. Y definitivamente hay voces de las que ya sabes que no vendrá nada bueno a tu vida. Y entonces, ¿para qué les das crédito? Sí hay voces que podrías decidir no escuchar más. O por lo menos que cuando vienen, apagar el micrófono. Y por eso debes desarrollar una escucha mental, espiritual y emocionalmente inteligente. Porque hay un montón de voces que están a nuestro alrededor y van a seguir existiendo y cada vez más. Lo importante es que nada te desenfoque. ¿Amén? ¿Estás acá? Lo segundo es las voces que nosotros buscamos. Porque así como hay voces que vienen sin que las busquemos, hay otras voces que nosotros estamos buscando escuchar. Si estás acá esta mañana, más allá de que escuches mi voz, de que hayas escuchado la voz de Tere que nos dirigió tan lindo esta mañana, entiendo que estamos acá, entre otras cosas, porque lo que esperamos es escuchar la voz de Dios. Y esa es una voz que buscamos, ¿no es cierto? Está claro eso. Pero sabemos también que la manera más habitual de Dios para hablarnos es a través de otras personas. Y que no siempre lo que Dios nos está hablando es el mensaje transmitido por la persona. Y escúchame bien esto. Porque si no, a veces terminamos presos de lo anterior, de escuchar las voces que no tenemos que escuchar. A veces el problema es que estamos trasladándole a otros la responsabilidad de decirnos lo que tenemos que hacer para no hacernos cargo de nuestras propias decisiones. Y entonces vamos a buscar a alguien para que nos diga qué hacer, porque nosotros no queremos asumir por nuestra propia cuenta lo que debemos hacer. Y porque nos viene bárbaro que si el día de mañana las cosas no salen como era esperado, bueno, pero es que hice lo que me dijeron que tenía que hacer. A veces, definitivamente, Dios te habla cuando alguien viene y te dice algo que era lo que tenías que escuchar. A veces son sus gestos, a veces sus silencios. Y otras veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Recuerdo, tengo una imagen, pero muy patente en mi mente, pero más de una vez me ha pasado
en muchas situaciones, sobre todo cuando estaba buscando un consejo para una gran decisión en mi vida, que he ido a buscar el consejo y la persona me está diciendo algo y en el momento que me lo está diciendo yo tengo la convicción, porque he escuchado la voz de Dios, que el Señor me confirma, bueno, eso que estás escuchando, lo que te quiero decir es justamente todo lo contrario. Y la culpa no es de la persona que está dando el mensaje, ¿no? Porque no estoy hablando de algo malo o bueno. Estoy hablando simplemente de escuchar la voz de Dios. Y a veces Dios lo que quiere es que agudicemos los oídos para escuchar lo que Él nos quiere decir. No a las personas, sino su voz. Y esto es tan importante al entender qué estamos buscando y a quién nos dirigimos para buscar lo que estamos buscando. ¿Y qué es, de nuevo, lo que estamos esperando escuchar o qué necesitamos escuchar? ¿Por qué? Moisés, cuando ya caminaba por el desierto, habiendo cruzado el Mar Rojo, quiso en un momento saber más acerca de la tierra que conquistarían. ¿Y qué hizo? Envió 2 espías, uno por cada tribu de Israel, a reconocer la tierra prometida. Esto lo pueden encontrar en el libro de Números, desde el capítulo 12, 13 en adelante. Tal acción buscaba para Moisés, o debía buscar, tener un panorama de esa tierra que iban a ir a conquistar, porque para eso habían salido de Egipto. Ahora, el resultado es conocido. Solo 2, Josué y Caleb, volvieron apasionados por la tierra maravillosa que Dios les daría, contando, esta tierra que fluye leche y miel, es una tierra próspera, es una tierra maravillosa. El resto solo se enfocó en los obstáculos. Es una tierra que devora a las personas, nos van a comer como pan, es tierra de gigantes. Tal fue el desenfoque del pueblo que había visto abrirse el mar para pasar en seco, que había visto a Dios enviando plagas sobre los egipcios, que quisieron apedrear a los únicos que se mantenían enfocados en la promesa, Josué y Caleb. Mirá después el capítulo 14 de Números. Se reúnen, ellos 2 dicen vamos, todos los demás dicen es imposible, y Josué y Caleb vuelven a describir lo que habían visto y le dicen vamos, porque Dios nos dijo que nos lo iba a entregar. La respuesta del pueblo fue apedrémoslos. Tremendo. Ahora, ¿no era esa la gente que Moisés había enviado para reconocer la tierra? ¿Iban a ver si esa era la tierra que Dios les iba a dar? No. Dios ya les había dicho que les iba a dar la tierra. ¿No es así? Y cuando Moisés salía para ir a conquistar la tierra, porque esa tierra Dios se la había prometido a Abraham. Así que eso no estaba en discusión. Acá lo único que había que hacer era saber a qué se enfrentaban. No discutir si estaba bien o mal enfrentarlo y si era momento de seguir o de volver atrás. Ese no era el punto. Sin embargo, los enviados que tenían una indicación volvieron hablando algo que no era lo que se les había mandado a ver y a decir. Tan importante cumplir con el mandato, ¿no es cierto? También. Y saber qué es lo que se te pregunta y qué es lo que tenés que decir. Porque a esas personas solo se las había mandado a reconocer la tierra, no a opinar sobre el propósito por el cual habían salido de Egipto. Quizás sea esa la razón fundamental por la que Josué cambiara de estrategia. Él había participado del grupo explorador enviado por Moisés. Es decir,
ya había conocido la tierra, pero también sufrió los resultados de aquella mala gestión. Y se tuvo que quedar cuando podrían haber conquistado la tierra con los suyos, con los de su generación. Imagínense, ¿sí? Imagínense la situación por un momento. Vamos todos juntos. Voy con mis amigos, con los que nacimos juntos en el cautiverio, en la esclavitud, en Egipto. Voy junto con mi generación, con los que fuimos juntos a la escuela, con los que aprendimos hebreo y aprendimos a amar a Dios. Juntos, cantábamos las mismas canciones. Caminábamos juntos soñando lo mismo, la libertad. Cruzamos juntos el Mar Rojo. Habíamos visto la mano poderosa de Dios. Y ahora estamos en medio del desierto, pero resulta que todos mis amigos deciden volver atrás. Y Josué enterró a cada uno de sus amigos y a toda su generación, porque tuvo que esperar que se murieran para recién cumplir el sueño. Porque por haber escuchado esa voz dando el mensaje equivocado y no haber interpretado que justamente si los que habitaban esa tierra eran gigantes, entonces verían un milagro gigante hacer por parte de Dios, habían cambiado el camino y habían abortado el proceso. Y ahí estaba Josué 40 años después de haber enterrado a toda su generación, con la tristeza y el dolor que eso habrá significado y que lo habrá arrastrado el resto de sus días, pero con la convicción de que Dios le iba a entregar su tierra. Ya no lo hacía por él. Ya no lo hacía por él. Él podía morirse junto con Moisés, al que también le tocó enterrar. Lo hacía por las siguientes generaciones. Lo hacía por el legado que había recibido. Lo hacía por cumplir el propósito que Dios le había encomendado. Y lo hizo maravillosamente por vos y por mí. Gracias a Dios por la vida de Josué. Porque de esa nación y en esa tierra nacería el Salvador. Y por eso, como te decía, quizá también Josué decidió cambiar la estrategia. Y entonces tomó dos decisiones estratégicas. Primero, envió solo a 2 personas. En vez de a 12, él manda a estos 2 que leímos en el versículo al inicio del mensaje. Solo 2 que fueran a reconocer la tierra. A ver, 40 años después, ¿qué van a ver? Y lo segundo es, los envió a reconocer su primer objetivo, no toda la tierra. Vamos por el primer objetivo, Jericó. Cuando buscas voces que te ayuden en el proceso, tenés que tener claro qué estás buscando. Moisés necesitaba datos acerca de una tierra que ya habían decidido conquistar. Lo que escuchó fue una conclusión que discutía si era o no una tierra que se podía conquistar. No pierdas el enfoque. Al buscar una voz tenés que tener claro qué necesitas escuchar. Hay estamentos en nuestro avance. Los consejos deben ser atinados a tiempo, ni hacerte retroceder, ni empujarte apresuradamente. Lo que le pasó a Moisés es que lo hicieron retroceder. Los abrumó todo lo que vieron. Y lo que necesitaban era saber cuál era el próximo paso a dar. Mira, hay que cruzar un río y la primera ciudad que nos vamos a encontrar es Jericó. Y tiene muros así y así. Y haber hecho algo que no hicieron los 12, pero que atinadamente hicieron los 2 que envió Josué. No solamente quedarse con el panorama que vieron, sino saber qué pensaban y sentían los habitantes de la tierra. ¿Saben cuál fue el gran cambio estratégico en la información con la que regresaron los 2 espías de Josué? Que en vez de haberse quedado solamente con lo que vieron, solamente hablaron con una mujer. Pero esa mujer, Rahab, les dio
el parte más estratégico que necesitaban. Nosotros a ustedes les tenemos miedo, porque creemos en algo que ustedes no creen. Sabemos de que ustedes tienen un Dios todopoderoso que abrió el mar rojo para que ustedes pasaran en seco y librarlos de los egipcios. Estamos aterrados de saber de que ese Dios dijo que esta tierra en la que estamos nosotros va a ser de ustedes. Y no queremos saber nada, simplemente con que crucen el Jordán. Así que yo los mando de vuelta solo con la condición de que se acuerden de mí y de mi familia y de que yo no los delaté y que me salven, no me destruyan junto con todo el pueblo, porque nosotros ya sabemos de que con ustedes estamos perdidos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta el cambio en el mensaje? Necesitamos discernir el mensaje. Cuando ya estás en el proceso, el mejor consejo es el que te da el panorama del próximo paso. ¿Amén? En tercer y último lugar, necesitamos tener memoria. Para no perder el foco es importante tener memoria. ¿Por qué llegaste hasta donde estás? ¿Para qué estás donde estás? ¿Hacia dónde ibas cuando saliste? Cuando Dios habló con Moisés, le dijo que sacaría al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, pero en el camino las voces que escuchó lo desenfocaron. Lo hicieron cuestionar la indicación divina. Abortó su participación en el proceso junto a toda una generación. Josué sabía que la tierra la iba a conquistar. Por eso buscó obtener la información que le permitiera conocer el estado de situación. Hubo una diferencia fundamental. Como te lo decía antes, los 12 de Moisés habían observado la fortaleza y estatura del enemigo. Los 2 de Josué se acercaron a una mujer que les contó el estado anímico de su enemigo. Pasar las voces por el filtro de la palabra recibida es la clave para que no pierdas el foco. La voz que escuchás, ¿te avanza en la visión? ¿Te advierte acerca de peligros o simplemente aborta tu visión? La memoria ayuda a tu enfoque y el enfoque sostiene tu perseverancia. La perseverancia te depositará en tu victoria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, para terminar, no pierdas el foco. Discerní las voces que oís a tu alrededor. Definí con claridad cuál es la voz que necesitas escuchar hoy y busca el consejo sabio y enfocado. Escuchá lo que Dios te dice por medio de lo que no escuchás. Y tené memoria, filtrá, pasá todo lo que escuches por el tamiz del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto?